Amigos de Yamigo, ¿cómo están? Tengan ustedes una muy buena tarde. Bienvenidos a este espacio de entrevistas. Una vez más en Contrapesos. Esta vez nos acompaña Gonzalo Muñoz, él es experto constitucional. Y vamos a conversar un poco sobre todo lo que fue estos resultados, para algunos sorpresivos, de la consulta popular y referéndum. Gonzalo, como siempre, un gusto que nos acompañes. Álvaro, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todas las personas que están mirando la entrevista. Eh, Gonzalo, tú. Concretamente, ¿a qué le podrías atribuir este resultado? Porque hay, digamos, muchos análisis al respecto, muchos hablan de la desconfianza en el régimen, pero si nos remontamos al inicio mismo de este proceso eh, fallido constituyente, de esta convocatoria que finalmente no prosperó, una asamblea constituyente, fue cuestionado la manera en cómo se lo hizo también, saltándose el filtro de la corte y demás. Entonces, ¿crees que todos estos antecedentes tal vez sí jugaron un papel importante al momento de que la gente decida si apoyar o no la consulta? Yo creo que existieron varios elementos que caben analizar para poder pues, entender los resultados del día domingo. Creo que en primer lugar cabe analizar el hecho de que el tiempo para hacer campaña fue sumamente corto. Creo que nunca he visto un tiempo tan corto. Y dado este tipo de cuestiones tan de fondo como implicaban, por ejemplo, unas bases militares, eliminar la prohibición para su instalación aquí en el Ecuador, o en Ujú. su defecto llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, yo sí creo que la sociedad mereció debatir mucho más las propuestas enviadas por el presidente de la República. Ese como primer punto. Como segundo punto, podemos decir también que varios voceros, no necesariamente oficiales del régimen, influencers, y agentes oficiosos, etcétera, sí mermaron mucho la capacidad que tenía el gobierno para poder explicar de forma correcta la necesidad de una asamblea constituyente. Existían voceros que salían a entrevistas a decir que había que eliminar la educación pública para el nivel universitario, ¿sí? Que el momento que decían que la constitución es prodelincuencial, ¿sí? Bien. Les pedían que citen el artículo y no lo podían hacer, se quedaban secos. Entonces, ese tipo de cuestiones pienso que afectaron, el pueblo sintió que no se le estaba hablando con la verdad, que existía mucha confusión, el tema del IES, igualmente que pasar el tema de salud al ministerio correspondiente, todo ese tipo de cuestiones crearon mucha confusión en la ciudadanía que pues generó un ambiente de desconfianza y se reflejó en los votos emitidos el día domingo. Además de esta falta de transparencia sobre la hoja de ruta del presidente, sobre todo en el tema de la Asamblea Constituyente, lo que iba a ser esta propuesta de nueva constitución, ¿crees tú entonces que estos mensajes emitidos por voceros no oficiales y por el propio presidente Noboa asustaron tal vez al electorado? Asustaron sin lugar a duda al electorado, generaron un miedo importante, sumado a qué, a que lo explicó el propio gobierno que no iba a dar en este momento las propuestas para una Asamblea Nacional Constituyente, sino que lo dejaría para lo posterior, algo que me Ujú. parece ilógico, porque tú tienes que explicarle a la ciudadanía, a los ciudadanos que quieres que te apoyen, para qué vas a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, en qué consiste tu proyecto de reforma política, explicárselo al país, ¿ya? En este caso, pues yo, el presidente de la República o su gobierno, si hubiese sido enfático con la ciudadanía en explicarle que, por ejemplo, la parte dogmática de la Constitución de Montecristi, la parte de los derechos, que yo considero que está bien elaborada, por más allá que unos digan que hay derechos que no se aplican, que no hay financian, etcétera, se mantendría, ¿ya? Y que se reformaría donde la Constitución de Montecristi tiene varios errores, que es en su parte orgánica, entendiéndose el Consejo de Participación Ciudadana, las cinco funciones del Estado, el Consejo de la Judicatura como el mandamás de la función judicial, cuando debería ser solamente un órgano de administración, el hecho de que solo de forma excepcional se permita la participación de la iniciativa privada en los sectores estratégicos y servicios públicos, todo este tipo de cuestiones tenían que venderlas en el buen sentido hablando a la ciudadanía, a los ciudadanos. Estas son las razones por las cuales queremos
una constituyente, pero ese mensaje nunca estuvo claro. Entonces, al no estar claro el mensaje, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que la gente sintió que le iba a dar un cheque en blanco, una carta abierta al presidente de la República para que pues trate la Asamblea Nacional Constituyente. En ese caso, el pueblo desconfió de la propuesta y aquí tenemos los resultados. Un tema importante para analizar. Para mí las preguntas más importantes eran la eliminación de la prohibición de que se puedan instalar bases militares aquí en el Ecuador y también, o por supuesto, la Asamblea Constituyente. Sin embargo, las preguntas de reducción de asambleístas y del financiamiento de los partidos políticos del fondo partidario estaban orientadas más a enganchar a la ciudadanía a Así un es. voto en plancha por las otras dos preguntas que son más de fondo, las que acabo de mencionar. Terminó sucediendo lo contrario, por los desatinos, la desconfianza, la falta de información. El no que se dio en la Asamblea Constituyente y en las bases militares terminaron arrastrando a las preguntas que en teoría eran de enganche. Gonzalo, ¿crees que, y perdona que sea tan, quizá no utilizando el mejor término, pero ¿crees que el gobierno trató como idiotas a los electores? Porque, o sea, teníamos la calidad de voceros que teníamos de parte del gobierno, ¿no? Gente que salía con escoba, disfrazados de militares, gente que hablando de constitución castrochavista. E incluso humoristas, ¿no? Comediantes haciendo sketches sobre la constituyente y lo que vendría si es que se aprobaba, ¿no? El tema de bases y demás. Hermano, yo creo que lo que pasó fue un exceso de confianza por parte del gobierno nacional. Es un gobierno que a finales del año 2024 superó una crisis energética con éxito, hablando políticamente. Tuvimos 14 horas de apagones, ¿sí? Ujú. Sin embargo, pues la popularidad, la aceptación de la gestión del gobierno no se vio afectada. Lo mismo y algo similar sucedió con el paro indígena por el tema de la eliminación del subsidio, ¿sí? No fue el mismo paro que sucedió en el año 2022, no fue el mismo en 2019. El gobierno pudo mantener una medida correcta, como es la eliminación de los subsidios. Entonces pensó que, pues, todos, con todas estas cuestiones que habían sucedido, llegaba muy fuerte a la consulta popular, que no era necesario explicar la propuesta, que bastaba tal vez con la imagen de un presidente fuerte como es Daniel Noboa y pues se equivocó del medio a la mitad. Creo que los voceros, pues como tú mencionabas, incidieron de forma negativa, muy negativa, una falta de preparación inequívoca, ¿no es cierto? Un populismo rampante, que pues cuando se trataba de explicar ya desde el otro lado, era mucho más congruente, mucho más fácil de entender y hablando principalmente con la verdad, Álvaro. Entonces, yo veo ahora que es la oportunidad de que el gobierno nacional rectifique, de que analice sus errores, que le baje los decibeles un poco ciertos funcionarios con aires de prepotencia y que se abra al diálogo, algo que no ha hecho mucho el gobierno del presidente Noboa. Pienso que eso le puede hacer bien con todos los sectores políticos, con la sociedad civil, ¿sí? Pienso que asimismo la aceptación del gobierno, del presidente, no se ha visto afectada. No creo que esto es un castigo a la aceptación de la gestión, sino a la desconfianza de la propuesta en la Asamblea Constituyente. No está atado entonces el resultado a a una medición de popularidad del presidente Noboa, a lo que la gente piensa de su gestión, de su administración. Mira, puede ser una parte que existan descontentos, pues, es muy lógico, ¿sí? Pero las cifras de aceptación del presidente de la República se mantienen en niveles, digamos, que no están mal, ¿no? O sea, niveles, Ujú. siendo pesimistas, estaría por sobre encima el 35%, 35-40%, que son cifras pues bastante manejables, ¿sí? Con esas cifras es imposible que un gobierno pierda una consulta con más de 2 millones de votos en ciertas preguntas, ¿sí? Una diferencia de 61-38, 60-40, etcétera. Es mucha la diferencia. Entonces ahí uno va y analiza y dice la razón es otra.
¿sí? No es, muchas veces se dice, ¿no?, que las consultas populares son una calificación de la gestión. Yo pienso que en este caso no sucedió eso, ¿sí? Sino que más bien la ciudadanía no tuvo la confianza para realizar un cambio tan profundo con todos los desatinos, con todas las contradicciones que existieron por parte de los voceros del gobierno. ¿Crees, y haciendo una comparación de la consulta popular que en su momento convocó Guillermo Lazo, ¿crees que el gobierno de Noboa puede tener un desenlace similar en el sentido de que este sea el principio de una cadena de eventos que conduzcan a una ola de inestabilidad política y a una bajada sostenida tal vez de la aceptación y de la imagen del gobierno? Creo que son dos coyunturas y escenarios muy distintos. El presidente Lazo en su momento convocó a una consulta popular con un gobierno que estaba ya debilitado, con un gobierno cuya Asamblea Nacional había intentado destituir en junio del 2022. Me parece que la consulta del presidente Lazo se convocó en diciembre, noviembre Ujú. de ese mismo año. ¿Sí? Entonces, y cuando hubo ese intento de destitución, recordemos que existió un poder indígena muy fuerte aquí en la ciudad de Quito. Sí. Entonces llegaba con muchísimo más desgaste de lo que llevó el presidente Noboa a esta consulta popular y con un tema en especial. Presidente Lazo, el expresidente Lazo, no tenía una mayoría en la Asamblea Nacional, más bien tenía una minoría impresionante, ¿no es cierto? Hablábamos de 12 asambleístas y un poco de otros legisladores más de otras tiendas políticas que se unieron a la bancada de ese momento. Sí, en cambio, en el caso del gobierno de Noboa, yo no vería factible una destitución por parte de la Asamblea Nacional porque no van a tener nunca los votos, ¿no es cierto? En este caso, ADN maneja una mayoría de alrededor de 80, 77 legisladores. Para tener una decisión de ese tipo se necesitaría 101, una mayoría calificada. No veo que eso pueda llegar a suceder. Lo que sí puede pasar es que si es que no se hacen las rectificaciones pertinentes, si no se cambia, por ejemplo, el frente político jurídico del gobierno, si no se abre al diálogo, si no se le baja 2 puntos a la prepotencia en el caso de ciertos funcionarios, sí puede haber un desgaste muy fuerte por parte del gobierno en los próximos meses. Eh, Otra situación que me parece importante ahora que mencionas de estos cambios a la interna que tiene que hacer el gobierno es que ya hemos visto algunos ministros que sus renuncias han sido aceptadas, pero quizá eso no sea suficiente para que la gente tenga una mejor percepción del gobierno, ¿no? Para que entiendan que efectivamente hay un cambio de rumbo, porque quizás está todavía dejando a las personas que ya no deberían estar. Entonces, ¿estos cambios cómo los ves tú? ¿Son A los ver, adecuados o no? a ver, después de estos resultados de una derrota tan contundente, es normal que se genere una crisis de gabinete. Sí, eso es común. Entiendo que hay varios ministros, ¿no es cierto?, que han sido aceptadas su renuncia, la ministra de Trabajo, el ministro de Agricultura, me estoy olvidando, el de Inclusión Económica y Social, etcétera. Y hay algunos, la ministra de Educación, Sí. sí. Eh, claro, yo creo que en este caso no podemos hablar de percepciones. Los cambios no van a generar una buena percepción, sino ya resultados de las nuevas personas que ingresen, que esperemos pues que estén a la altura de lo que requiere el país. En este caso, yo pienso que lo principal que debería cambiar el presidente de la República es su frente político. Una ministra de gobierno que le ha faltado condiciones y le quedó muy grande el cargo, lamentablemente, por así decirlo. Un ministro de gobierno que debe ser la cara política del régimen, que debe salir a frentear, a batallar en el buen sentido de la palabra los postulados y propuestas del presidente de la República, a explicarlos de forma correcta. Eso pues no ha sucedido. Y jurídicamente pues yo creo que no hay mucho más allá que acotar con lo débil que ha sido la argumentación jurídica por parte de los voceros del presidente Noboa, ¿no? Es muy claro lo que ha sucedido, las audiencias en la Corte Constitucional vergonzosas en ciertos casos. Pienso que en eso se debería enfocar. ¿El correísmo se fortalece de alguna manera con esto? Porque hemos visto que han tratado de engancharse de alguna forma al triunfo del no sobre el sí, aunque ellos no hicieron campaña como tal, no tuvieron una presencia tan activa, pero ¿de algún modo esto les puede beneficiar políticamente? Y yo creo que no, bajo ningún concepto. La gente, los ecuatorianos, yo creo que no votaron por el no
como una muestra de apoyo a la propuesta correísta o a la constitución de Montecristi incluso. Ujú, Votaron no porque desconfiaron de la propuesta del presidente Noboa. Con tantos desatinos, repito, con las contradicciones que uno decía, otros dos se les decía, preocupaban con el tema de el IES, con el tema de la educación gratuita universitaria y con todo ese tipo de cosas, la gente dijo, no, si está hablándose de esto, sí, yo prefiero quedarme como estoy, no prefiero ir a ningún cambio, ¿ya? Y efectivamente, pues eso es lo que sucedió. Aquí el correísmo no tuvo ninguna incidencia. Yo creo que fue la ciudadanía debidamente informada la que triunfó en este caso las urnas, precisamente por las razones que estamos comentando. Gonzalo, esta situación de que ahora la gente tal vez tuvo una participación mucho más articulada al momento de tomar una decisión, vimos que hubo de alguna forma una organización detrás de esto por parte de algunos voceros de la sociedad civil, académicos y demás. ¿Crees que eso se puede extrapolar tal vez a las próximas elecciones, tanto seccionales como presidenciales, para que la ciudadanía se involucre más activamente en estos procesos eleccionarios? Esperemos que sí, y hay que diferenciar, ¿no? En este caso estábamos hablando de una propuesta que merecía un debate muy técnico, jurídico, político, sí, como es el llamado una Asamblea Nacional Constituyente, qué propuestas existían, es decir, estábamos votando por un concepto. En una elección pluripersonal, votas también por propuestas, pero principalmente por un candidato, ¿no? Entonces es un poco distinto, pero sin embargo, pues las propuestas que presenten candidatos, etcétera, sí merecen ser debatidas, analizadas, como sucedió en este caso y tú bien mencionas, por la sociedad civil, la academia, la ciudadanía, etcétera. Otra situación que me parece importante ya para ir cerrando la entrevista. ¿Tú crees que el cartucho de cambiar la constitución ya se quemó? Más adelante no podremos tener entonces la oportunidad, no sé si con este mismo gobierno o con el que le sucede en el cargo, de pensar en una nueva constitución, pero esta sí con un poco más de claridad y no retrocediendo, sino tratando de avanzar. Yo creo que en la actual coyuntura, sí, con lo que acaba de pasar el día domingo, el proceso está cerrado por un buen tiempo, ¿sí? Ese cartucho está quemado. No descarto que se puedan realizar en este gobierno alguna otra reforma a la Constitución por otra vía, que puede ser la enmienda o la Ujú. reforma parcial. Sin embargo, un cambio de la Constitución tendrá que responder a una coyuntura del futuro, a ver en qué ya no abarca o qué cuestiones que todavía no suceden estarían por fuera de la Constitución de Montecristi. Llegado ese momento, analizaremos si es prudente o no un llamado a Asamblea Nacional Constituyente. Por el momento, pues no lo veo. La respuesta del pueblo ecuatoriano ha sido firme en las urnas, prefieren mantener la Constitución de Montecristi, su fuerte parte dogmática, su errada parte orgánica desde mi punto de vista, pero pues, repito, no confiaron en una propuesta poco clara que guiaba mucho a la desinformación y a las contradicciones por parte de los voceros del gobierno. La Corte Constitucional, de algún modo, con este rechazo a una Asamblea Constituyente que buscaba reducirla a una sala de la Corte Nacional, ¿se legitima como un contrapeso del gobierno más allá de lo que ya había estado en este periodo? A ver, sí se legitima, por supuesto que sí, uno de los ganadores indirectos, en este caso es la Corte Constitucional, no se legitima como un contrapeso del Ejecutivo, sino Mm. como el órgano que debe ser, un órgano de control constitucional, que cuando existen excesos de poder, ya sea por parte del Ejecutivo, del Legislativo, de todas las funciones del Estado, está llamada a intervenir. En eso sí se legitima la Corte. No pongamos a la Corte como un actor político, sí, porque no lo es. Sí debe estar llamada, ¿no es cierto? Está llamada a hacer los respectivos controles cuando pues existen, por ejemplo, en temas de control de constitucionalidad de leyes, leyes que contrarían la Constitución o actos en su defecto, pues que vulneran también los derechos de los ecuatorianos. Perfecto, mi hermano, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este corto espacio de entrevistas ya en una nueva casa, pero con la amistad, el rigor y la valentía de siempre. Pues te agradecemos Con todo muchísimo este gusto, tiempo. Álvaro, yo te agradezco a ti y le agradezco también a todas las personas que nos han visto. Ten una buena tarde, amigo. Chao, chao.